Estamos Seguro en que vivo. estamos en vivo. Ok, Esto es estamos para... en vivo, dice live. Muy bien. Hola, fan de libros. Eh, yo soy Puchi Platón Yo soy Juan Otero. y estamos con... Lisette Rolón Collazo. Y Beatriz Jenin Figueroa, hola. Hola. Hola, y qué placer tenerla aquí en vivo, en directo desde Mayagüez. Cabo Cabo Rojo, Rojo, Puerto Mayagüez, el oeste, Rico. todo es lo mismo. Ahí el suroeste de nuestra Sí, bella sí. isla, que estamos todas bien contentas en esta transmisión porque venimos de ver el archivo Santa Liz de una amadísima amiga, talentosísima, Cairiana Núñez Santaliz, en el Taller Libertad, que es un espacio que, como el Taller Comunidad Lagoico y el Taller Lumpen, que nos recibió después en grupos distanciados, éramos pequeños grupos responsables, compartimos este afán, ¿verdad? Por juntar saberes. Ustedes también, yo tuve la suerte junto a André con Po Rodil de visitar el Taller Libertad en el congreso queer que organizan Lisette y Beatriz, que organizaban Lisette y Beatriz como parte de sus actividades en la UPR Mayagüez, un congreso increíblemente abarcador, donde, y les agradecemos mucho, siempre le tienen un espacio especial al performance. Aprovecho y digo que en Taller Comunidad Lagoico ya iniciamos una colaboración formal con la PRAI, la Puerto Rico Arts Initiative, quien es el auspiciador de este trabajo de Cairiana, en parte porque es un proyecto para subvencionar prácticas. Y hablando de prácticas, hoy Beatriz y Lisette son nuestras invitadas porque ellas se dedican, además de ser educadoras, escritoras, teóricas, críticas y de la escritura creativa, traductoras, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos. eh, Tienen un proyecto de práctica para que ustedes Vamos a puedan dejar que empezar. Beatriz y Lisette hablen, por Qué favor. larga introducción. A la Bienvenida, práctica. bienvenida. Un honor, un placer tenerlas aquí con nosotros en este lugar cibernético que creamos para hacer cosas comunitarias. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la Eh, práctica? bueno, en primer lugar, agradecidas a Pan del Libro, nos fascina este nombre con el que han bautizado este proyecto pandémico que esperemos que supere y que se permanezca, ¿verdad? Después de estos tiempos forzosamente virtuales. Así que muchas gracias a Pan del Libro, muchas gracias al proyecto de la Goico, que es un proyecto inspirador para otros proyectos de país. Así que estamos deseosas de poder visitarles así en persona, en carne y hueso, para poder degustar esa experiencia de primera mano, pero esta oportunidad que nos dan para hablar de nuestro proyecto editorial, Editora Educación Emergente, es muy agradecida. Vea, bienvenida. Hola, gracias Juan, gracias Puchi. Me hago eco de todo el texto de los agradecimientos de Lisette y no los repito para no tomar más tiempo. Pero para contestar a la pregunta de la práctica, de pensar en Editora de Educación Emergente como una práctica, pues sí, lo cierto es que me lo planteas así, Puchi, y me pones a pensar que sí, que hay una práctica sostenida en el proyecto que comenzamos en el 2009. Ya tiene más de una década, celebramos la década en el 2019, todavía podíamos hacer eventos presenciales y nos juntamos en varios espacios, pero es una práctica de insistir en el poder liberador de la lectura, del Ajá. estudio, de la puesta en circulación de contenidos emergentes, por eso se llama así, Editora de Educación Emergente, que no necesariamente son acogidos en el circuito comercial, pero que son urgentes e imprescindibles en lo que entendemos que es nuestro compromiso de país en un sentido como bien amplio y abarcador. Y desde ahí pues hay prácticas, el proyecto fomenta una inmensa diversidad de prácticas de escritura también, la escritura Exacto. misma entendida como práctica, y tenemos series que diríamos que son de escritura creativa, pero también tenemos series de escritura académica diversa, de escritura académica otra, tanto en contenido como en forma. Así que en ese sentido, pues también es un proyecto que
que persigue la práctica de la diversidad tanto en la producción de la escritura como en la recepción en Puerto Rico, y pues tenemos la esperanza también que más allá, y pues apostando también a la práctica del regalo, pues porque buena parte de la labor la entendemos como una práctica de amor y de regalo. Una cosa que quisiera añadir a lo que menciona Bea, utilizando ese pie forzado de la práctica, es que Editor Educación Emergente, ¿verdad? Me quisiera concentrar en la práctica educativa que provoca, digamos, que invita, o que en el mejor de los casos queremos inspirar, es que la experiencia educativa no se circunscribe a las instituciones formalmente educativas, tanto a nivel escolar como universitario, post graduado, sino que es una experiencia y una práctica que nos debe acompañar la vida. Y el libro, en ese sentido, es un aliado para esa práctica. Y no solo la gestación del libro, la lectura, son prácticas en múltiples dimensiones, ¿verdad? Muy complejas, sino también la propia posibilidad de autoeducarnos, ¿verdad? De la educación como una experiencia de vida que podemos perpetuar a partir de la lectura. Antes de continuar, ¿no? Y que nos habla un poco también de ese catálogo de 10 años, ¿no? Que tiene la editorial emergente. Hacemos una breve pausa comercial, ¿no? Para recordarles a nuestros escuchas que estamos en la etapa final, inicial y progresiva de recoger fondos para nuestra sala de lectura. Una sala de lectura que, un poco en el espíritu de la educación emergente, no estamos llamando la biblioteca, ¿verdad? Porque esto es una antigua escuela que desafortunadamente, a pesar de una lucha comunitaria para que siguiera siendo una escuela, esa no fue la realidad de la Goico. Entonces, eso en parte también, tú siempre estás llenando esa ausencia, ¿verdad? Donde la escuela ya no está. Pues, ¿qué tipo de escuela puede haber? Nuestra comunidad es mayormente, le vamos a llamar así de un modo elegante, y ahí voy a tomar la cita de superadultos. De Bea, que nosotros somos una comunidad envejeciente, ¿verdad? Como lo es mucho el país. Por lo tanto, una sala de lectura es precisamente para ofrecer un espacio de convivencia con el libro. De convivencia con la comunidad de otras formas, ¿no? Y rescatar la lectura y el libro, ¿no? Como espacio de diálogo comunitario, ¿no? Y va muy bien a mano con esta cuestión de educación emergente, porque precisamente, ¿no?, es educar sobre la comunidad, sobre proyectos comunitarios, pero también gozamos de que tenemos al lado de donde va a ser la sala de lectura una librería, ¿no? Que es la librería a la esquina de... Que acaba de abrir la librería a la esquina aquí en la calle Loíza, dentro de la Goico, donde, bueno, ustedes conocen, hace falta las editoras como ustedes, las autoras y los autores para los libros, y el librero, la librera o el librere que los pueda, ¿verdad?, poner en circulación. Aunque yo sé que ustedes también hacen un gran trabajo. Vamos a hablar entonces de ese catálogo que ha emergido, ¿no? Porque a mí me encanta, siempre desde que salió, ¿no? A mí la palabra educativa me la comía siempre. Para mí ustedes siempre fueron una editora la editorial emergente, decíamos, ¿no? que tiene ese sentido de un poco de urgencia, un poco de salir, un poco de pujar, un poco de mover, pero para mí también, yo vengo del béisbol, ¿no? Y el béisbol, el bateador emergente o el cogedor emergente es una persona muy clave, ¿no? Porque viene a hacer una cosa muy precisa y solo tiene una oportunidad para hacerla, ¿no? Y esa cuestión de aprovechar el momento, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy lindo, ¿no? Y en el catálogo de ustedes, curiosamente, tienen cosas que serían así como que de urgencias, pues tienen otras cosas serias, ¿no? ¿Quién le teme a la teoría? Virginia Woolf, ¿qué nos va a decir? Eso es el título, por si acaso, de un libro que Lisette va a poder describir un poco mejor ahora, que fue un texto que para mí realmente representa bien esa dinámica que tienen entre la escritura creativa, la académica, que puede ser muy distante y llena de palabras que hay que buscar en el diccionario, que esto no es algo malo, pero que solemos pensar el libro académico, y Juan y yo hemos publicado de esos, donde una vez dice, sí, me encantaría leerte, pero no voy a entender. ¿Cómo yo le digo a leer? Sí vas a entender. Lo que pasa es que quizás no es un vocabulario que te seduce, pero te puede seducir. Sobre todo porque
¿Quién le teme a la teoría? No, es un poco, es una especie de libro que ves como que Freud para principiantes, pero no es Freud para principiantes, ¿no? Pero es un libro excelente para familiarizar a lectoras y lectores de literatura, pero tampoco también no solo de literatura, estudios culturales en términos generales, para conocer y manejar conceptos teóricos de nuestro discurso, ¿no? Dale, Lisette. Sí, bueno, Edith, quien le temía la teoría fue probablemente ese proyecto Semilla. Nosotros hicimos, bueno, fraguamos el proyecto del editorial con la educación como punto de partida para todas las series. Y teníamos una ilusión enorme en que nuestros libros se convirtieran en libros de texto alternos, ¿verdad? Alternativos a los libros de texto que por lo general son repositorios de las posiciones dominantes, ¿verdad? De las posiciones más convencionales que han sido filtradas, ¿no? por la tradición. Entonces, quien le tenía la teoría fue de esos primeros 4 proyectos, semilla, en donde quisimos poner en práctica lo que aspirábamos a que fuera editor de educación emergente. Así que en ese sentido es como un proyecto modelo al que le tenemos mucho amor. Se ha convertido en un texto vertebral en términos materiales también, porque es de hecho nuestro libro más vendido El bestseller. Así que eso ha permitido tener una base material con ese proyecto que nos permite hacer otros proyectos. Pero a propósito de la pregunta de Juan, a mí me interesa mencionar que de hecho las primeras 2 series, bueno, las primeras 3 series del proyecto han seguido pariendo, así que ahora tenemos 9, pero las primeras 3 fueron precisamente otra escuela donde perseguíamos que quien le temía la teoría fuera parte de esa otra escuela, otra universidad, porque es un texto bisagra, como bien señalas, o sea, está pensado como un texto de iniciación en conceptos y en tendencias teóricas, pero sabemos que tiene un vuelo que puede perfectamente servir para estudiantes a nivel universitario o incluso graduados. Y Edades de Siddhartha, que fue la serie de nuestro primer título, que es un texto de una, bueno, yo lo miro como una especie de mito, de compendio de mitos de una niña de 8 años, puertorriqueña, que se llama El lápiz volador. Esa serie, Edades de Siddhartha, es donde hemos agrupado la mayor parte de nuestros textos de escritura creativa o lo que convencionalmente se conoce como escritura creativa. Yo creo, Pucci, en los mejores textos académicos y los mejores textos para pensar deberían ser creativos también, claro, y deberían jugar con el lenguaje de manera tal que puedan ser atractivos para todas las lecturas posibles. Así que yo creo que quien le tenga la teoría en es, por tanto, ese proyecto semilla en donde quisimos practicar lo que quisiéramos que fuera nuestra serie más fuerte y más grande del proyecto. Y entonces fuimos como que voy a hacer un salto cuántico en el tiempo. No, te vas a adelantar al libreto. No, pues dale tú. No. No, nada, que hablando de lo de la serie, que me parece bien chévere, y entonces, pero nos topamos con, hablando de lo emergente otra vez, Beatriz, como que de repente, yo te diría, como después de María, como todos hicimos ¿verdad? Ese cambio de coordenada, de algún modo, que quizás eso que Lisette te explica, lo explicas de un modo bien interesante, que es parte también de una lucha por cómo educamos y nuestro sistema universitario en crisis y toda esta idea de la crisis. De repente la crisis material y lo que nos vino pasando en estos últimos 5 años, yo siento que cambiaron un poco la editorial, ¿verdad? No sé los intríngulis, pero es que en la práctica siempre la realidad, ¿verdad? Esa relación entre la realidad y la ficción de la literatura, ¿qué va primero? O sea, ¿qué va a ser lo urgente? Entonces, en ese sentido, quiero hacer referencia a este libro de Beatriz, que se llama Puerto Islas, que además es como una colección de cosas publicadas, ¿verdad? En diferentes medios, como en Puerto Rico se estaba circulando la información entre 80 grados, que sabemos que es un medio digital, creo que hay una del periódico Claridad,
Del modo en que uno escritor o escritora está tratando de hacer valer sus ideas, pero también desde un discurso que es un poco diferente, que no es necesariamente periodismo, pero no le podemos llamar cuento como tal. Aquí Marta Ponte, esto de que este libro está descrito como si fueran unas escenas, o sea que uno puede acompañar la narrativa desde un lugar lúdico, ¿verdad? Pero quería ir a donde están estos libros de ahora, que todos son bastante combativos dentro de la belleza de la palabra y de la lectura. Y esto es empezando casi el libro, son escenas para otro país, y la autora, la voz narrativa, ¿verdad? Por no decir Beatriz, está hablando de una experiencia en el súper, detrás de personas mayores, pero este párrafo a mí me desgarró en el sentido de que cómo nos estamos comunicando en la emergencia, ¿verdad? El país se alarma por el achicamiento de la población joven. Sin duda es el genocidio perfecto por, paréntesis, casi, cierro paréntesis, imperceptible. El crecimiento de la población vieja nos acerca a la muerte a la cara. Para estar mejor, quizá al país le haga falta mirar la muerte de frente, con todas sus implicaciones. Entonces pienso que el libro también es un modo de huirle a la muerte, ¿no? Vea. Queda ahí, está la historia, la memoria. Wow. Bueno, me has planteado muchas cosas. Déjame reaccionar antes de hablar Si del te libro. pones a patinar, si te pones a patinar, yo espero otras cosas, así que... No estoy patinando, estoy bailando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perdona la confusión. Juan siempre está adelantado al futuro. Él es el que lleva esto. Es que quiero darme una vueltita y retornar un momento a la primera parte de la intervención de Pucci sobre el cambio en el proyecto después de la secuencia de catástrofes recientes, más, más hechas por el capital que por la naturaleza, pero bueno, sí, ese libro, Puerto Isla, forma parte de una serie que de hecho es de las más recientes en el Foro de Educación Emergente y en gran medida responde a esa urgencia y a esa emergencia que llevamos viviendo como a diario por años, pero también a lo que emerge, a lo que surge de esa emergencia cotidiana, desde una escritura que muchas veces, bueno, lo más cercano que podríamos decir son crónicas, la serie se llama Crónica Otra, está el libro Las Propias de Ariadna Godreau, sí. Está Nada es Igual de Anaya Santori. Es una de las series a las que yo personalmente le tengo más cariño, precisamente porque responde mucho al momento contemporáneo, a los años más recientes y a esa sensación constante de estar como al filo de un fin, o al filo de la muerte, o al filo de otra vida a la misma vez. ¿Y qué significaría eso y cómo lo podríamos nombrar? Entonces, desde ahí, ahora yendo al libro a Puerto Isla, en particular, pues para mí era como desde un sentido bien pragmático, pues escribir en el estado en el que vivimos y teniendo a nivel colectivo, pero también a nivel personal, teniendo siempre, como todos nosotros, un montón de bolitas en el aire y cabezas de trabajo, pues no resulta tan, y sin plaza y sin apoyo institucional, etcétera, escribir largas piezas. Exacto. Es tremendamente difícil, es muy, muy difícil. Así que desde un sentido bien pragmático, tratar de escribir para registrar el momento, para responderle, replicarle al momento, pero con la brevedad que también el momento exige y que las condiciones materiales exigen, pues es parte del asunto. Pero para mí también, como ese libro es como una colección de experimentos de escritura en géneros, digamos, como difíciles de nombrar o de definir, porque sí hay crónica, pero a mí me interesan muchísimo las listas y me interesa muchísimo escribir prosa de manera que parezca arte vivo o drama o que haya mucha oralidad, y otros inventos, recetas, otros tipos de textos que no son fácilmente categorizables como poesía o como ensayo o como cuento, etcétera. Así que de ahí, esa pieza que tú citas en particular,
ahora mismo no la recuerdo muy bien, pero tengo la certeza de que hay como una repetición envuelta de diferentes escenas en donde como que estoy tratando de hacer una reflexión Sí. repetida de cosas que a las que igual no le estamos prestando suficiente atención. Y para mí el asunto de cómo vivimos culturalmente la muerte, que era la última parte de tu comentario o pregunta, pues eso es un tema como inmenso y larguísimo, pero para resumir súper rápido, yo creo que Puerto Rico probablemente de 2017 para acá ha tenido como un atroz crash course de tener que enfrentar la muerte de manera que culturalmente no estábamos tan dispuestos a enfrentar antes, me parece a mí, o por lo menos en mi experiencia de adulta en Puerto Rico, yo no recuerdo un momento en que hubiésemos tenido que de verdad vernos forzados a mirar este texto. Yo creo que es previo a María de esto, así que por eso Sí, me resulta hasta extrañísimo escucharlo, porque me siento como, sí, no, todo se puso de acuerdo para obligarnos a enfrentar la muerte. mira, ese específicamente es del 2015 y esos son los años que estábamos con lo de la Junta de Control Fiscal Todavía no empezó la Junta. no, ya en ese año, pues yo me Todavía acuerdo es de 2016 promesa y la Sí, Junta. pero sí, sabíamos que Pero venía. no se sentía, pero Yo, se nos venía encima, se nos Sí. sí, venía o por lo encima. menos en la cosa de las universidades y las instituciones culturales, donde nos Eso movemos y estaba nos clarísimo, movíamos. el patrón estaba claro. Y lo Sí, otro para mí es la importancia en ese trozo que tú citas y en otros del libro y en general en mi vida. O sea, la importancia también de cómo nos relacionamos con la vejez. Yo creo que también una práctica, una agenda pendiente, constante, de cómo la vivimos fuera del marco capitalista que nos impele a pensarla como un fin ya, como una cosa que improductiva, que sencillamente hay que descartar o ignorar o o dentro abandonar. de la pobreza y la precariedad, que es lo de nuestra comunidad también, Claro. que nosotros ofrecemos muchas ayudas, pero no en el modelo caritativo, sino Yo cuál es ese quería, intercambio, ¿no? yo quería irme más allá un poco, o sea, de la muerte física, Física. biológica, ¿no? Un poco pensar en la muerte como un final de algo que realmente nunca empezó del todo, ¿no? Como la modernidad misma, ¿no? Pero ahora mismo, recientemente, Eduardo Lalo, ¿no? En su pesimismo característico, ¿no? Está hablando de una posible muerte de la universidad de la misma manera en que se entierra o se vende la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? En la humillación y un poco aislando, ¿no? Y aprovechando esta pandemia, aislando las posibles reacciones a esa venta, ¿no? De parte de los unionados, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cómo la pandemia, ¿no? Nos ha, por un lado, puesto activos en términos de hacer un montón de cosas innovadas para poder estar al día, mantener los estudiantes y cada uno de nosotros rescatar la universidad, pero a la misma vez tenemos una universidad que como que, no sé, que no acaba de aprovechar la situación para renovarse, repensarse. No veo liderato en la universidad que nos saque, ¿no? Y un poco, ¿no? Leer esa frase, escuchar a Pucci con el artículo de Lalo, tenerlo aquí en la cabeza, será esa muerte que nos tenemos que enfrentar, ¿no? La muerte de la universidad, la muerte de este sistema educativo público, como nos crió, como nosotros nos formamos en este sistema universitario, somos producto de ese sistema. Eh, Sí, yo quisiera reaccionar a eso que dice Juan, porque me parece sumamente importante. Yo desde luego quiero pensar que no tenemos que empezar a planificar el funeral todavía. Exacto. Yo desde luego discrepo de ese pesimismo, aunque lo entiendo, ¿verdad? Y creo que hay hechos que son innegables. Pero me parece que hay aquí una correlación de fuerzas. O sea, si tú quieres destruir una institución, sea la universidad pública, sea la escuela, sea el sistema de salud, hay múltiples formas de hacerlo, pero una de ellas que es muy certera es justamente tener un liderato mediocre uh-huh. e incompetente, ¿verdad? Y yo creo que lo que ha sido la estrategia del desgaste, ¿verdad? De la attrition que se le ha aplicado a la Universidad de Puerto Rico
es una secuela de intervenciones con lideratos incapaces de enfrentar esta coyuntura como una oportunidad de renovación y como una oportunidad de renacimiento, y esa palabra de hecho quizás no es la más apropiada, de la creación que es posible después de la destrucción. O sea, a mí en ese sentido me interesa mucho la mirada de las vanguardias, ¿no? La destrucción abre caminos para la creación. Pero es imposible pensar en una universidad renovada, nueva, diferente, que aproveche esta coyuntura de crisis para establecer prioridades, para pensar en un proyecto de educación universitaria pública desde otros lugares de los que se han pensado hasta ahora, con el país que tenemos hoy, porque la idea del pasado que fue mejor, desde luego, es absolutamente ficción también. Pero ¿cómo podemos construir una universidad sobre estas ruinas? Pues necesitamos un compromiso de todos los sectores, ¿verdad? No solamente del liderato, ¿verdad? Necesitamos un compromiso de la docencia, necesitamos un compromiso del estudiantado, que por lo general es la punta de lanza de la Universidad de Puerto Rico para las transformaciones que se han conseguido, y desde luego necesitamos exigir un liderato que sea capaz de facilitar ese proceso en vez de obstaculizar lo que yo creo que es el rol predominante que han tenido. Y en esa coyuntura, ¿verdad? De todos los proyectos públicos, porque esta es la parte que a mí me parece más desgarradora de pensar en el funeral de la Universidad de Puerto Rico. No es solo la universidad que nos educó y que nos permitió, de hecho, un ascenso social que de otra manera muy probablemente no hubiésemos podido tener muchos que nosotras, sino que es un ataque a lo público, ¿verdad? A la posibilidad de un proyecto de país en donde el servicio público protagónico en ser niveladores y democratizadores. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que tener, o por lo menos a mí me interesa pensar en una doble estrategia, ¿verdad? La estrategia de seguir luchando porque la universidad pública y la Universidad de Puerto Rico en este caso sea la universidad que puede ser, porque tenemos los talentos y las personas para que eso ocurra, pero al mismo tiempo seguir construyendo otros espacios de educación que son paralelos al margen y en otros contextos que no son exclusivamente la universidad. Y yo creo que eso está ocurriendo en proyectos como la GOICO, eso está ocurriendo en proyectos como Taller Libertad que mencionabas antes, Taller Lumpen, eso está ocurriendo en nuestras artes vivas. Yo creo que hay una efervescencia creativa que justamente está nutriéndose de la destrucción. Eso es lo que no está pasando en la universidad. Y yo quiero añadir sumamente rápido que enfrentar la muerte con todas sus implicaciones hoy en Puerto Rico, yo creo que es también decir que hay muertes de estas que menciona Juan, que yo creo que son bienvenidas, que yo creo que deben alegrarnos y debemos fomentarlas y alimentarlas y montar algo en su ruina. O sea, sí queremos la muerte del bipartidismo dominante, sí queremos la muerte de la fantasmagoría de Lela con todos sus nefastos efectos. Sí queremos la muerte del patriarcado. O sea, hay unas muertes que sí, que las queremos y desde ese sentido a mí me interesa también pensar en la muerte no como una antítesis de la vida, sino como nos enseña el conocimiento ancestral y el mito, ¿no? Como la vida misma. La transformación. Por ahí. Ajá. Pero precisamente recogiendo lo que estaba diciendo Lizeth, va muy de la mano con esta reciente publicación de ustedes, La filosofía del cimarronaje, de Pedro Lebrón Ortiz, ¿no? Un egresado de ambas universidades, ¿no? Del recinto de Mayagüez y de filosofía en Río Piedra, ¿no? O sea, y un ingeniero mecánico filósofo, ¿no? A mí como personaje literario, me parece, nada más, yo no lo conozco, lo conocerán ustedes mejor, pero como personaje literario, a mí me parece un ser que mejor no se hubiera pensado, ¿no? Fíjate lo pragmático de ser ingeniero mecánico, pero a la misma vez lo abstracto de ser filósofo, ¿no? Y esto en este libro que Editorial Educativa Emergente publicó el año pasado, ¿verdad? En el 2020. ¿no? En diciembre, así es. En diciembre del 2020. Está buenísimo para los tiempos pandémicos que la lectura cobró otro ritmo. El tiempo se nos trastocó tanto que
estos libros salieron, bueno, ustedes han publicado varios que salieron rápido, como Para, uno para, detrás de otro. para beneficio, en la introducción, ¿no? Ortiz Lebrón, Lebrón Ortiz, ¿no? Habla, ¿no? De dos conceptos de cimarronaje, ¿no? Lo que él llama el cimarronaje analéctico, que es aquel que busca afuera de los estatutos de la ciudad, ¿no? Una alternativa de vida, una sociedad otra, no necesariamente regida por las mismas estructuras de la sociedad opresiva, y un cimarronaje sociogénico, ¿no? Que además de estas huidas, también puede estar buscando la reconfiguración, la transformación de la institucionalidad, ¿no? Y habla, ¿no? De una manifestación de una conciencia cimarrona que se despliega como una praxis en el ámbito cultural, político y social, que constituye lo que he llamado lógicas cimarronas, aquellas huellas del cimarronaje que se manifiestan en la contemporaneidad. Y yo quisiera, ¿no? Invitar a todos y ver ustedes también hablar un poco de este concepto aplicado en la universidad. Yo veo la editorial de ustedes un poco siguiendo esa línea de ese tipo de cimarronaje, ¿no? Que busca otras alternativas de buscar, pero a la misma vez la propia editorial es un trabajo fuera de las instituciones, ¿no? Ustedes crean su propia editorial, ¿no? Con sus propias rutas, ¿no? Que a mí me recuerda la lectura que hace Juan Gelpi de Julia de Burgos, ¿no? En que ella que ve que Julia de Burgos escribe una poesía en 20 surcos, ¿no? Su poema corre varias rutas, ¿no? Como la editorial de ustedes está corriendo varias rutas que podemos catalogar como cimarrona, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes entonces en términos de esa praxis cimarrona, precisamente como alternativa ante estas cosas de las muertes institucionales? Bueno, lo primero que quiero aprovechar tu comentario, primero me siento honrada de que veas esa relación y coincido con que nuestro proyecto persigue esa doble ruta, digamos, del cimarronaje que plantea Pedro en su libro. Quiero aprovechar que traes este título en particular. Presentamos Filosofía del Cimarronaje este sábado a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Busquen en nuestras plataformas, en nuestras redes Editora de Educación Emergente, para que se unan a esa conversación. Allí conocerán a Pedro Lebrón Ortiz y también a todas las personas que participen de esa presentación virtual, al igual que este programa. Ciertamente, Juan, yo creo que hay una lógica del cimarronaje que está muy asociada con las prácticas de resistencia de todos los frentes del poder y de la dominación. Y desde luego yo coincido con lo que planteaba Bea hace un rato, de que hay muertes deseables. Y el racismo es una de esas muertes deseables y urgentes, que está, como podríamos decir, para decirlo rápido, bien pastú, pero no por eso deja de ser un asunto apremiante, sino urgente, ¿no? Así que Editora Educación Emergente en sus mejores momentos sería discípula de esa propuesta de Pedro, ¿verdad? De esas posibilidades de cimarronaje. Y ojalá los logremos mantener como lo planteas, ¿no? Estableciendo nuestros pasos en algunas esquinas de la institucionalidad, ¿verdad? Y sobre todo explorando rutas posibles fuera de la institucionalidad que den paso a establecer puentes. Porque fíjate que muchas y muchos de nuestros autores y autoras son egresados o profesoras y profesores en la Universidad de Puerto Rico y en otras instituciones universitarias. Así que tenemos un pie en la institucionalidad, ¿no? Y tenemos todavía la esperanza de transformar esas instituciones desde adentro, pero desde luego sin dejar de hacerlo desde afuera. Yo añadiría que, y lo digo porque creo que es bien importante reconocer la labor que desembocó en ese libro y los contenidos del libro en sí, que en nuestro catálogo, esto ya tiene varios años de publicarse, pero hay un libro, Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, de Isar Godró y otra serie de colaboradoras, entre ellas Jessica Gaspar, Hilda Llorens, entre otras,
Y a mí me parece un libro como muy representativo del proyecto de Triple E, pero ahora que Juan hace la pregunta desde esta reciente publicación de Pedro, también muy representativo de cimarronaje sociogénico, ¿no? Es un libro que le ofrece a maestras y maestros de escuela una serie de herramientas prácticas y pedagógicas para justamente integrar la lucha antirracista por medio de la educación y el reconocimiento de la herencia africana en Puerto Rico a nivel escolar. Entonces eso, formando parte de esas primeras series de las que hablaba Alicia Centrato, o esta de otras escuelas, pues yo creo que es un ejemplo bien concreto de una publicación de Triple E que forma parte de eso que preguntaba Juan. Yo me quedo como que vamos a tener que hacer una segunda parte, como nos pasa mucho, bien a menudo, porque ahora yo tengo muchas preguntas de cómo se llega a la decisión de qué serie, porque los libros llegan a destiempo, los manuscritos, ¿verdad? Entonces hay una curaduría, que es otra cosa que ahora usamos mucho esa palabra, aunque no venían de nuestro léxico necesariamente decir que escoger, agrupar, nada, un montón de palabras también de una praxis pedagógica cimarrona, ¿verdad? También porque ahí hay una decisión editorial que puede ser muy política y muy educativa, porque no es lo mismo ver a qué responde la serie, en lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Es contestar a la realidad. Y en eso es definitivamente una educación emergente. Y qué bueno que no, que podamos seguir dando el apoyo a proyectos educativos y editoriales como el de ustedes, ¿no? Porque precisamente está de la mano, como decía ahorita Lisette, de las instituciones, pero realmente constituye una manera que va a permitir renovar esas instituciones y renovar nuestro pensamiento y nuestra sociedad. La felicito por el trabajo que han hecho en esta editorial. Sabemos que esos son dolores de cabeza y peleas con gente, ¿no? Esto no es cáscara de coco, no todo es la felicidad de la publicación y la fiesta de cuando se publica. Pero siempre lo comunicamos como todo parto artístico, creativo, educativo va a tener su pequeña cantidad de dolor o de aprendizaje. Y el aprendizaje es lo que cuenta al final, el de ustedes, el de los autores, el de las lectoras. Así que esperemos que tener la colección entera en la sala de lectura. Yo espero que eso sea así. Por favor, eso les iba a decir, tan pronto, cuenten con nosotras, tan pronto inicie o empiecen a montar esa sala de lectura, cuenten con los títulos de educación emergente. Pues vamos a terminar como siempre. Y allí también estarán bien ustedes bienvenidas. Podemos hacer las presentaciones sanjuaneras cuando estemos presenciales, ¿verdad? Porque ahora como solo podemos estar bien poca gente junta. Estar allá con ustedes. Pues, ahora lo bueno de las presentaciones es que con una botella de vino te da. Una botella para así y todo el mundo trae su propio vaso y es muy ecológico también. Nosotros siempre terminamos Pan de Libros con un poema. Muchas veces leemos poetas vecinas y vecinos porque en esta comunidad viven muchas y muchos escritores. Pero muchas veces también invitamos a las personas que nos acompañan a que compartan su poema y en esta ocasión vamos a compartir uno que se llama Retención de líquidos de una querida compañera Carmen Marín. Si pudieras decir el nombre, ahí está el poemario. Aquí está el libro de Carmen Marín que se publicó en Editora Educación Emergente en el 2019, de hecho una reedición originalmente publicada por Corpus. Pero se titula Cosmogonías y otras sales. Carmen Marín es una extraordinaria poeta puertorriqueña que ha publicado varios poemarios antes y bueno, salió con Triple E en el 2019. Y también es educadora. Como de prosa poema. Y también educadora. Sí. Colega también docente y también fue editora de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que también es editora, colega nuestra en todos los sentidos. Exacto. Gran amiga. Otra que vive del pan de los libros. Así es. Pues dijimos que yo empezaba y vamos a fluir. Vamos a ver, esto es una lectura coral de la retención de líquidos. La pata de gallo colgaba de la lágrima, se impacientaba en el límite del rabo del ojo, el agua no se decidía a saltar. Al otro lado, la punta de la almohada, diáfana, llamativa, obscena. Una graduanda de escuela de medicina temblaba dentro de un avión que se dirigía a un puerto inexistente, al centro de aquella torre en Nueva York.
Los enormes ojos de una vaca en fila hacia McDonald's descendían a los párpados. El sonido vacío del abismo marino inundaba los tímpanos de una dominicana que cruzaba en balsa el canal de la Mona. El hedor a podredumbre de la llaga, talón izquierdo del hombre sin hogar, esperaba una porción de comida en una plaza de San Juan. Un ex niño descubría que su padre apuntó a la madre sin pistola y una madre pastaba huérfana. La lágrima, siempre timorata, sintió un temblor imperceptible, como cuando pasa la muerte por los vellos erizados del brazo. Luego de un locuaz debate interno, se decidió por la retirada. Para que el espíritu sobreviva, tanta tristeza no debe salir del cuerpo. Para que el Para que el espíritu espíritu sobreviva, tanta tanta tristeza no debe salir del cuerpo. Así que bueno, vamos a dejar fluir esas lágrimas de alegría, ¿verdad? Gracias. No tenemos de otra, gente. Gracias, muchas gracias. Un millón de gracias, Taller Comunidad La Goico. Agradecemos a Optico Fiber que nos provee el internet en La Goico. Tenemos jazz el último fin de semana, el último domingo de mes, como siempre a las 6, limitada la cantidad de gente, siempre con mascarilla. Y ahora pronto hay una programación de la Pride que va a tener que ser por la cantidad de números solo por reservación. Pero pronto yo espero que, bueno, que nos den tregua un poco la pandemia para seguir compartiendo en vivo. Y recuerden, hagan su donativo para nuestra sala de lectura bajo PayPal, ¿no? Y que los libros del editorial se encuentran en la página de la editorial Educación Emergente. Editoraemergente.com y en las librerías boricuas si se pasan por allí con mascarilla. Ok, Super. Muchísimas pues gracias. que tengan buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, no se vayan de Facebook, los vamos a decir de aquí de... Un gran abrazo. Abrazo,